Les saluda Guillermo Quiñones desde Dallas, Texas. Es una bendición poder estar con ustedes. Si muevo los ojos para diferentes lados, discúlpeme, yo no soy muy familiarizado con las cámaras. Está el hermano John aquí, hermano Luis. Voy a estar compartiendo palabras en inglés y en español para que así podamos todos entender un poquito del servicio. I'm just introducing the service, and I'm letting everybody know that I will be saying a few words in English and Spanish so we can all get a little bit of the message. Ayer hablaba con mi hijo Guillermo, se llama igual que yo. Cumple 18 años y cuando cumples 18 años acá cambian muchas cosas legales y tuve que tener una conversación muy seria con él acerca de que él ya es mayor de edad y tiene que tener cuidado con ciertas cosas. Entonces hice el propósito de sentarme a hablar con él y explicarle lo que ya le he explicado, su comportamiento ahora como adulto y las consecuencias de lo que él puede sufrir si comete ciertos errores. Creo que la mayoría de ustedes ya conocen mi testimonio y saben que por del estilo de vida que llevaba terminé en una vida no muy agradable a Dios, en una vida de pecado y desgraciadamente las consecuencias de la vida que llevaba terminé en la prisión. Hago lo necesario, hago lo que tengo que hacer para que mis hijos no pasen por esa situación, para que no cometan los mismos errores. Ahorita continúo, le explico un poquito en inglés. I'm explaining to them that few days, yesterday I got together with my son. He's about to be 18. And I wanted to share with him that, he's going to become an adult. And I had made a lot of mistakes in my life that basically I end up in prison paying for the lifestyle that I was living. And I try to do whatever I have to do, whatever I can to teach my kids, my family, not to make the same mistakes that I did. Not to follow my old steps. So I have to sit down with him. We went out to eat. I sit down with him as a father and son, and I talk to him. I give him a good encouragement as he is now becoming an adult, and a lot of things change when you turn 18. If you commit a crime, you can end up in prison. A lot of things like that. So I wanted to sit down and share that with him. Eso me recuerda a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Si me quieren acompañar a Colosenses capítulo 2. That reminds me of Apostle Paul's letter to the Colossians, Colossians chapter 2. De la misma manera que yo le hablaba a mi hijo anoche y le daba estos consejos, le daba estas instrucciones acerca de lo que él ahora va a vivir, de las responsabilidades que él tiene, porque es mi hijo y le amo. Es de la misma manera que el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de Colosense. Aunque él no había personalmente traído el evangelio a ellos, una persona muy cercana a Pablo les había introducido a Cristo y ahora le traía noticias a Pablo de esta congregación, de esta iglesia, de que habían recibido el evangelio, de que había visto una transformación en ellos, de la fe, cómo estaban creciendo, del amor, cómo estaban creciendo por otros y por ellos mismos. Y ahora Pablo, a través de la palabra, a través del testimonio de este hermano, que si no me equivoco se llama en español Epafras, no quiero decirlo, bueno, ya lo dije mal, Epafras.
A través del testimonio de este hermano que da a Pablo, Pablo automáticamente como ese apóstol, como ese gran corazón que Cristo formó en él de amor por la iglesia, de amor por el cuerpo de Cristo y a Cristo, y aparte del llamado que él tenía como apóstol, como ese llamado apostólico a sentar a la gente, a afirmar a los hermanos en Cristo. Embraza a esta iglesia y les manda una carta animándolos y felicitándoles y de un padre orgulloso, se enorgullece, se alegra, se goza con ellos de que están en Cristo. Y les manda este consejo que quiero compartir con ustedes. Así como ese corazón de Pablo como padre que compartía con la iglesia, ese mismo corazón que Dios ha formado en mí, que compartía mi amor y mi consejo con mi hijo anoche, quiero compartir con ustedes el día de hoy. You know, the Apostle Paul in Colossians chapter 2, he writes to the church, and he writes to them in a position of like a father speaking to his child. You know, he had heard the testimony of this brother that shared the gospel with this church. These brothers shared the gospel with the church. They received the word, they received the gospel, they received Christ, and now they are walking in the Lord. They're growing in love towards each other. And he brings testimony to Paul about this. And Paul, being an apostle sent by Christ, wants to establish them even deeper in Christ, wants the church to grow in Christ, wants them to have a bigger revelation of Christ. And as a father speaking to his children, Paul begins to share this advice with them. And that's what I want to share, not taking too long, but I just want to share a little bit about that. Eso es lo que queremos compartir esta noche y estoy haciendo lo mejor para compartir en inglés y en español, so ténganme paciencia, por favor. Ok, vamos a leer. Let's read Colossians chapter 2. Quiero pues que sepáis cuán gran conflicto tengo por vosotros, por los de Laodicea y por todos los que nunca me han visto personalmente, porque unidos en amor sus corazones sean reanimados, para que unidos en amor sus corazones sean reanimados, hasta lograr toda la riqueza de la plena certidumbre de entendimiento, para conocer el misterio de Dios, es decir, Cristo mismo. El misterio de Dios, es decir, Cristo mismo. En Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Digo esto para que nadie os engañe con falsos argumentos persuasivos, pues aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo explicaba en qué situación se encontraba él espiritualmente como padre. Y explicaba que aunque él estaba sufriendo ciertas cosas, él les explicaba, estoy en la posición que estoy y estoy de acuerdo a estar en esta situación por amor a la iglesia, por amor a Cristo. Y quiero entregar a ustedes lo mejor de mí, el mejor entendimiento que tengo y dirigirlos hacia Cristo para que en Cristo encuentren lo mejor que pueden entender, que es la vida de Cristo. Lo mejor de esta vida se encuentra en Él, el tesoro, la sabiduría, el conocimiento de todo lo que nosotros podemos querer o desear se encuentra en Él, se encuentra en Cristo. You know, Paul had this heart, you know, for the church to get to know Christ even deeper.
And he explained to them, I want you to grab a hold of this. I want you to know Christ the way I know him. The wisdom, the knowledge, the great understanding that you get to know Christ. Why? Because as human beings, we're always looking for something. We build things, we do things, we have relationships, and we build and we do and we get to know each other and we get to know this person, and yet it's not enough. That's because our that kind of desire can be fulfilled only in Christ, in knowing him. ¿Por qué Pablo tenía este deseo de entregar este misterio que él mismo le dice que es Cristo, que el tesoro de Dios, la sabiduría de Dios es Cristo? Porque como seres humanos siempre andamos en busca de algo, y seguro me va a oír usted repetir esto mucho porque lo he vivido. Queremos hacer, queremos edificar, queremos construir, tenemos esta clase de relaciones, buscamos de alguna manera llenar ese anhelo que hay dentro de nosotros y nunca llegamos, nunca es suficiente. ¿Por qué? Porque solamente conociendo, revelándose Cristo en nosotros, conociendo a Cristo, llena ese hueco dentro de nosotros. Solamente Él nos puede dar la sabiduría, el conocimiento para nosotros vivir firmes en Él, para Él, siendo edificados, siendo sembrados, siendo cimentados en Él y en la fe de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo creciendo en Él. Pablo tenía ese corazón de padre, y aunque no conocía la iglesia personalmente, él había oído testimonio de la iglesia de Colosenses. De la misma manera que el pastor me ha introducido con ustedes, de que me ha dado la oportunidad de compartir con ustedes, y yo no me imaginaba que algún día iba a estar sentado frente a una cámara, que no me gustan las cámaras, el pastor Miguel lo sabe. No me gusta a mí esto del social media y todo esto, pero lo hacemos para la honra y la gloria de Dios. Nunca me miraba de esta manera. Les cuento un testimonio rapidito y sigo con lo mismo que estoy explicando. La única razón por la cual yo tomé la Biblia estando en el condado, en la prisión aquí de Dallas, era porque cuando te mandan a la prisión grande donde vas a hacer todo tu tiempo que te dieron, lo único que puedes tomar contigo, lo único que te puedes llevar personalmente son unos chanclas, unos guaraches, no sé cómo se dicen. Chalas. Unas chalas es lo único que te puedes llevar, y te permiten llevar una Biblia. Entonces, estando yo en la celda donde yo me encontraba, había una cama arriba, pero esa cama estaba vacía y había como aproximadamente unas 50, 70 Biblias. Estaban llenas, una arriba así tras otra. Y le pregunto a un compañero, le digo, oye, ¿para qué son todas esas Biblias? ¿Para qué las quieren? Me dice, mira, cuando te mandan a la prisión grande, lo único que te puedes llevar contigo es la Biblia. Y la gente, los presos, las agarran para atrás de ellas, en las pastas, escribir teléfonos y direcciones. Y entre medio de las páginas esconden las estampillas porque no te las puedes llevar. Cuando te mandan, si no tienes eso, pues pierdes el contacto a quién escribir, o no tienes la oportunidad de agarrar estampillas para escribir a tus familias. La gente para eso la agarran. Y esa fue la única razón por la cual yo tomé la Biblia. Esa fue la única razón. En mi vida había leído la Biblia yo en noviembre del 2008. En mi vida la había leído. Pero esa fue la única razón por la cual yo tomé la palabra de Dios, para escribir unas direcciones atrás para que no me perdiera el contacto con mi familia, sin saber que Dios tenía un mayor propósito: revelarme a Cristo, enseñarme su verdad.
darme convicción del pecado, darme convicción de la vida que llevaba, renovar mi mente y darme un nuevo corazón. Si me oye usted dirigirlo seguidamente a la palabra de Dios, no es porque quiero que se queme las pestañas leyendo la palabra o que haga un montón de estudios, que es bueno, no le digo que es malo, pero correctamente leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios, siendo guiado por el Espíritu Santo, la palabra de Dios toma vida y discierne todo pensamiento, discierne nuestros motivos y penetra lo más profundo del ser humano, cambiándolo, transformándolo, trayéndole convicción, revelando realmente la vida de Cristo, revelando realmente los caminos del Señor, revelando realmente el corazón del Padre. Es imposible que Dios sea contenido en este libro, pero sí es posible que el Espíritu nos revele aún más de lo que está aquí escrito. Porque cuando tú lees la palabra de Dios, cuando le pides guianza al Espíritu Santo, cuando tu motivo por leerla está correcto, la vida de Cristo se revela a través de su palabra y el Espíritu te da más entendimiento, más riqueza, más sabiduría. Te hace crecer, te hace madurar, te da sabiduría para tomar decisiones correctas que todos las necesitamos. Compartía con el pastor Miguel hoy acerca de qué es el evangelio, qué es el congregarse, qué es la iglesia. Muchas veces, como por tradición, se nos hace religión. Se nos hace religión reunirnos los domingos, reunirnos los jueves. Tenemos adoración, tenemos palabra y cada quien para su lado. Es bueno, es necesario, se tiene que hacer, pero es más que eso. Es expresar la vida de Cristo cada momento de nuestras vidas. Es reunirnos, adorar al Señor, recibir consejo de la palabra para todas las áreas de nuestra vida y es expresar a Cristo en todo momento. Es vivir diferente. Por eso el apóstol Pablo era muy exacto, muy preciso en los pasos que él daba. Si usted lee el libro de los Hechos, él se encontraba con creyentes, lo que les faltaba, él se los daba. Si les faltaba un mayor entendimiento de Jesús, él se los daba. Si estaban ya congregándose, él los juntaba más. Y aquellos pueblos que no habían escuchado, él predicaba el evangelio como un evangelista, les enseñaba como un maestro y los cuidaba y los guiaba como un pastor. No solamente eso, pero no los dejaba solos. Él volvía a regresar para mirar cómo andaban ellos, no para examinarlos como un gran teólogo o para decirles todos sus males, pero como padre amoroso que cuida de sus hijos, él regresaba a examinarlos, a darles una chequeada a ver cómo andaban en su caminar con el Señor. Y es por eso que Pablo aquí nos exhorta a la iglesia en esta palabra, porque él amaba la iglesia y él deseaba que como hijos en el Señor caminaran correctamente en Cristo, que no se alejaran de la verdad, pero que siguieran creciendo en Él. ¿Por qué? Porque la palabra había llegado a ellos. Ellos habían escuchado el mensaje de la verdad, lo habían recibido, había fruto de que realmente había el mensaje penetrado sus corazones y sus mentes, pero Pablo sabía que como todo en este mundo, hay distracciones, hay ataques del enemigo, hay a veces falta de madurez y hay veces también gentes que desgraciadamente, aunque nos duela decirlo, aunque nos duela admitirlo,
sus motivos realmente no son correctos. Tienen un motivo egocéntrico, no sé si es la palabra correcta. O sea que quieren simplemente to take advantage of you. Now, these people want to take advantage of you. Quieren aprovecharse de ti. Y te dirigen, te enseñan de la manera equivocada o te dirigen por otro lado que no es. Y Pablo quería cuidar todas esas áreas. Quería cuidar el corazón de la iglesia. Quería revelarles aún más del entendimiento que él tenía. Y nos sigue hablando en el versículo 6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús, el Señor, así andad en él, firmemente arraigados y sobreedificados en él, y confirmados por la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Qué gran exhortación nos da el apóstol Pablo. Leámoslos otra vez. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, así andad en él. Arraigados, firmemente arraigados y sobreedificados en él y confirmados por la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Déjame les explico un poquito. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido en una familia, ¿cómo se dice? Donde hay mucho desorden. Desordenada, una familia desordenada. El papá se va por 5 años, tiene otra mujer por allá, tiene otra familia por allá, luego regresa 5 años después, o luego se queda 6 meses y luego se va y se desaparece otros 5 años. Bueno, esa fue mi vida. Amo a mi viejo, ojalá que no me esté escuchando, pero esa era la vida que llevaba mi padre. Se desaparecía por años, regresaba después y lo amo y me enseñó muchas cosas buenas, pero realmente crecí sin una guianza de mi papá. Viví una vida muy desordenada hasta cierto punto, y también después de los 13 años yo agarré calle. Me salí de mi casa y dije, yo voy a hacer las cosas como yo quiero, voy a vivir y hacer las cosas a mi manera. Ya estoy en suficiente edad y eso fue lo que hice. Empecé a acumular las cosas del mundo y empecé a identificarme con cierta cultura, con ciertas modas, con ciertas ondas. Por eso, como me ve, ando todo tatuado. Y bueno, esa es otra historia, pero lo que le quiero decir es esto. Crecí sin una identidad. Crecí no siendo parte de nadie ni de nada, simplemente al día. Y Pablo le decía a la iglesia, esos ya no son ustedes. ¿Han escuchado el evangelio de la verdad? ¿Han recibido? ¿Hay fruto? ¿Hay testimonio de otros hermanos de que están caminando en la verdad? Humildemente han recibido a Cristo. Andar en él. De la misma manera que le recibiste, andar en él. Porque ahora que estás en él, has sido sembrado en él. En él tienes perdón. En él tienes reconciliación. En él tienes identidad. En él tienes propósito. En él tienes sabiduría. En él tienes paz. En él tienes amor, entendimiento, verdad, amor. Eres aceptado. Él te abraza, te limpia. Eres justo sin realmente serlo. Eres justificado. Aparte tienes vida eterna.
¿Qué beneficio más grande como hijo el tener esto? ¿Acaso no es esto por lo que todos buscamos? ¿Acaso todos no queremos ser amados? ¿Acaso todos nos queremos que alguien nos haga caso, no sentirnos solos? ¿Acaso no queremos vivir esta vida, no vivir esta vida sin propósito, nomás al día? No sé si ustedes se puedan familiarizar con el estilo de vida que yo tenía, pero ahora ya no soy así, ya no estoy en ese estilo de vida. Ahora he sido sembrado en Cristo. Ahora que he recibido la verdad, que he escuchado la verdad, ahora que Dios en su misericordia y en su gracia me ha dado su guía, en su gracia y en su misericordia y en su divina voluntad, Él me reveló el Hijo a través de su palabra. Yo leía la palabra y me sentía que algo estaba mal dentro de mí, sentía que algo me faltaba y a la misma vez me daba esperanza, me daba paz. Estaba abriendo mi entendimiento. Ahora que tengo esto, tengo que caminar en ello. Tengo que edificar en ello. Tengo que guiar mis pasos, tengo que vivirlo día a día, con cada decisión. Algunas decisiones son fáciles, otras decisiones son difíciles, pero como les decía, la palabra discierne nuestros motivos, nuestros pensamientos, nuestros deseos quedan expuestos a la luz, a la verdad de Dios. Y nos dice si realmente queremos servirle al Padre, si realmente servimos y amamos porque hay un cambio dentro de nosotros o porque hay un motivo egocéntrico, porque hay un a ver qué recibo, a ver qué agarro. Entonces, al tiempo de exponer esto a ustedes, pensemos dónde estamos, pensemos hacia dónde vamos. Siguiendo para atrás en Colosenses capítulo 2, versículo 6, arraigarse quiere decir quedarse, vivir, permanecer, establecerse, estar firmes. Quedarse, vivir, permanecer, establecer, quedarse, estar firmes. ¿De qué manera podemos ser tentados? ¿Qué cosas pueden movernos de la posición en la que estamos? Porque sí hay luchas, sí hay cosas que enfrentamos diariamente que pueden llegar a querer sacudirnos, a querer movernos de donde estamos. Y quiero compartir con ustedes, de alguna manera, nuestro Señor Jesucristo pasó por eso. Si me acompañan a Mateo, capítulo 4, compartimos un momento más. Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 11. Estoy en Marcos en vez de Mateo. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjense qué manera el enemigo está tentando a Jesús. Si eres hijo de Dios, si realmente eres quien dices que eres, di que estas piedras se conviertan en pan.
Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te llevarán, de modo que nunca trompieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, además está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorarás. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y he aquí los ángeles vinieron y le servían. Voy a leer ese último parte otra vez. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorarás. Eso me llama mucho la atención porque vemos en estos días que todo mundo quiere sus 5 minutos de fama. Todo mundo quiere una estructura, ¿cómo se dice? Una plataforma para demostrar al mundo lo talentoso que es, para demostrarle al mundo sus habilidades, para mostrarle al mundo lo guapo o lo guapa que es, y desean el ser reconocidos, desean esa posición de fama o desean tener esa plataforma, ese poder sobre otras personas. Y de eso está lleno el mundo en nuestros días, lo vivimos diariamente, lo vemos diariamente. Y prácticamente era lo que el diablo le ofrecía a Jesús. Al tiempo de que Jesús le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando usted busca esa plataforma, cuando estamos centrados en el yo, cuando somos egocéntricos, estamos adorando, nos estamos inclinando, no solamente hacia el mundo, pero hacia Satanás. Estamos postrados bajo Él, frente de Él, y de alguna manera no estamos adorando a Dios. Por eso es tan importante que toda plataforma, todo don, toda habilidad sea postrada ante Cristo. Traigámoslo a Él. Traigamos nuestros corazones, traigamos nuestros motivos hacia Cristo. Que Él sea el centro de nuestro caminar, que en Él, así como hemos sido sembrados al tiempo de escuchar el Evangelio, al tiempo de recibir la vida de Él, realmente sigamos creciendo en Él, sigamos madurando, sigamos tomando decisiones que traen gloria al Padre. Y tal vez usted me diga, bueno, yo ya estoy leyendo la Biblia, estoy orando, me estoy reuniendo. ¿De qué manera estamos sirviendo? ¿De qué manera estamos compartiendo lo que Cristo nos ha dado? No dejemos guardado lo que Cristo nos ha impartido a nosotros. Pero así como de gracia hemos recibido, de esa manera dar. Hace
ya 7 años, 8 años que el Señor me rescató. Y me acuerdo que había una ventana en mi celda y miraba hacia afuera y miraba cómo en el atardecer el sol bajaba y miraba hacia el mundo, hacia afuera, y en mi mente le decía a Dios, algún día, Señor, algún día voy a estar allá afuera para hablar lo que tú has hecho en mí. Algún día voy a estar afuera para compartir esto. Algún día voy a estar afuera para guiar a mi familia en el camino correcto. Vivimos tiempos difíciles donde el enemigo no quiere que te identifiques con Dios. Donde el enemigo no quiere que digas, Abba Padre, soy tu hijo. Donde el enemigo tuerce la palabra de verdad para hacerte tropezar. Donde el enemigo te ofrece toda clase de plataformas, toda clase de atención a un mejor empleo para que le adores, para que te postres ante él. Vivimos en tiempos difíciles donde nos están prohibiendo decir padre, madre, hermano, primo, tío. Una palabra. Vivimos en tiempos difíciles donde niños no saben qué son. No saben lo que es lo natural. O niñas no saben lo que es lo natural. Un tiempo donde el mundo está siendo engañado por su propio pecado, por su propia oscuridad y por Satanás. Donde aquellos que deben de cuidar, nuestros gobernantes que deben de cuidar del pueblo, lo están abusando en vez de ayudarle. Vivimos un tiempo donde se nos ha dado la autoridad, se nos ha dado la verdad, se nos ha abierto el entendimiento de seguir compartiendo la verdad, de seguir viviendo la vida en Cristo y ser luz en un mundo de tanta oscuridad, de darle sabor al mundo, de darle esperanza, de dar fe, de dar amor, de servir, de amar, de enseñar, de corregir, de guiar, de compartir realmente el diseño original que Dios nos da en Cristo. Eso no se nos puede quitar. Eso nadie nos lo quita cuando está realmente sembrado, cuando ha sido estampado, cuando ha sido sellado realmente con la palabra de verdad. Cuando realmente hemos escuchado y recibido el evangelio, eso nadie te lo puede quitar, pero no debemos de esconderlo. No debemos de avergonzarnos del evangelio porque es el poder de Dios para abrir entendimiento, para dar esperanza, para dar vida eterna, para abrir nuestros ojos y nuestros oídos y para seguir revelando la verdad. Nadie nos puede quitar eso. Tenemos un tesoro escondido, pero no escondido porque ha sido revelado en Cristo, escondido para el mundo, revelado a nosotros. Y así como algún día yo estuve en esa celda mirando hacia la ventana, pidiendo mi libertad y sabiendo de alguna manera que Dios me iba a dar la oportunidad de compartir el evangelio, de compartir su palabra, de dar testimonio de su gracia, de su amor hasta el otro lado del mundo que es Chile. No se quede callado. No se quede callado, por favor. Y quiero... Soy de casa. Soy de casa
quiero hacerle un reto. Oramos por los enfermos. Oramos por todas aquellas personas que han sido infectadas en estos días. Y les soy honesto y le digo la verdad y con mucho cuidado esto. Dios no me ha llamado a predicar a los hospitales. Animo a los hermanos que Dios ha llamado y les ha dado esa gracia de orar por los enfermos y los acompaño con mi oración. Pero Dios me ha dado un llamado muy especial. Y es predicar libertad a los cautivos. Aquellas personas que están tras las rejas, que sus mismas familias se han olvidado de ellos. Yo tengo una gran compasión por ellos. Me he juntado frente a personas que han matado, que han robado, que han hecho de lo peor, y puedo hablarles de Cristo, puedo familiarizarme con ellos como si fueran mis mejores amigos. Porque Dios me ha dado esa gracia. Y tal vez no se la ha dado a usted. Pero estoy seguro que en Chile, donde están ustedes en este momento, o en cualquier otra parte del mundo, hay una persona que le gustaría escuchar. Hay alguna persona que le gustaría recibir una carta y que le diga: estamos orando en ti, estamos orando por ti. Que le hable del Señor. ¿De qué manera les quiero dar este reto? ¿De qué manera puede usted compartir el Evangelio a tantos lugares donde no se oye una voz, a tantos lugares donde hay oscuridad? Y pido a Dios que nos dé sabiduría como esta parte del cuerpo de Cristo para hacerlo en nuestro lugar donde estamos, para yo seguirlo haciendo aquí donde estoy, para que usted de alguna manera pueda compartir allá donde está, en Chile o en Perú, no sé cuántas personas nos estén oyendo, pero hagamos un esfuerzo que a veces no toma realmente mucho. Seamos esa voz en el desierto, seamos esa luz en este mundo de oscuridad. Disculpen que me emocione un poco, pero Cristo ha quebrado este corazón. Vivo en Él y para Él. Agradezco este tiempo de poder compartirles